de los primeros temas que vimos durante la materia, en la primera unidad, fueron las normas. Las normas son reglas que deben cumplirse. Estas normas están creadas para que pueda haber una buena convivencia en la sociedad, y dependiendo del tipo de sociedad son las normas que se establecerán, ya que tiene que ver con lo que en esa sociedad está permitido o está bien visto. Existen diferentes tipos de normas, son las jurídicas, las morales, las religiosas, las técnicas y las de trato social. En la materia principalmente nos enfocamos en las normas morales, jurídicas y técnicas. Las normas morales son aquellas que el ser humano percibe como buenas, no están escritas en ningún lado y nadie nos obliga ni nos dará una sanción por no llevarlas a cabo, pero eso nos genera satisfacción y un sentimiento de bienestar con uno mismo. Sería como cuando cuidamos a los padres que ya son de edad avanzada, porque ellos lo hicieron cuando nosotros éramos pequeños. Nadie nos obliga, sin embargo es algo que nosotros sentimos que es adecuado y debemos de hacer. Las normas técnicas refieren más bien a procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir en determinados rubros? Por ejemplo, en alimentos o en la creación de aditamentos tecnológicos. Y las normas jurídicas. Estas normas son impuestas por instituciones del Estado y son de carácter obligatorio. Estas normas, si no se cumplen, también tienen consecuencias obligatorias. Entrando más de lleno en normas jurídicas, estas son impuestas por el Poder Legislativo. Ellos imponen conductas que el individuo debe de cumplir aun cuando él no quiera. Al imponer estas normas también se adquieren obligaciones, pero también derechos. Y para garantizar el cumplimiento de estas normas, el Poder Legislativo se puede acompañar de grupos con poder, por ejemplo, como la policía o como el ejército, que en caso de ser necesario pueden usar la fuerza para asegurar que se cumplan de manera correcta. Dentro de cualquier profesión existen normas específicas. No es lo mismo las normas que puede tener de manera concentrada los médicos que los que pueden tener los abogados, que como pueden tener los ingenieros en telemática. Este tipo de normas se le llama deontología. Quiere decir que son las normas que ese grupo de personas que pertenecen a esa profesión deben cumplir. Como ingenieros en telemática debemos siempre tratar de proceder de manera ética, profesional, utilizando los mejores materiales de alta calidad, los que sean necesarios para el proyecto que estemos llevando a cabo, y siempre sea en beneficio del cliente, de lo que estamos ofreciendo, no solo viéndolo como un beneficio económico. Estas normas existen para que como profesionales podamos siempre actuar de la manera más adecuada, sea la profesión que tengas, ¿no? Sea la profesión que sea. Sin embargo, existen muchos delitos que como usuarios de TIC, nosotros ya entrando en telemática, podemos incurrir, ¿no? Están los delitos informáticos, desde el procesamiento de datos, el no tener ese control de datos de los usuarios, de los trabajadores que pertenezcan a nuestra institución, fraudes de cualquier índole. También están los derechos de autor, faltar alguno de estos, o de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial, que suelen ser los más comunes. En este sentido debemos de tener muy en cuenta todo lo jurídico que engloba para no incurrir en esos delitos y poder tener algún tipo de sanciones, ¿no? También es importante conocer los órganos, las instituciones que respaldan estas leyes, que aplican estas leyes, y que en caso de que nosotros seamos afectados por alguno de estos delitos, nos puedan respaldar y nos puedan apoyar para la resolución de los casos. Uno de los derechos más imprescindibles que tenemos es el derecho a expresarnos, ¿no? La libre expresión. Sin embargo, debemos de hacerlo siempre con responsabilidad. Debemos de evitar alterar el orden público. De lo contrario, ese derecho a expresarnos se limita por vía legal. También existe el derecho a la información de todas aquellas empresas o instituciones de carácter público que utilicen
recursos públicos, recursos pagados de nuestros impuestos. Todas estas empresas e instituciones tienen la obligación de decirnos, de darnos el contexto de en qué se están gastando todo ese dinero, qué están haciendo, y nosotros tenemos el derecho de poder entrar a sus páginas y poder adquirir esta información. Estos derechos y obligaciones están plasmados en diversas leyes, como son la Carta Magna, que es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 6 habla sobre el derecho a la libre expresión. También tenemos, por ejemplo, la Ley de Derechos de Autor, que protege al autor de sus obras, así como la propiedad intelectual y la propiedad industrial, para que nadie pueda hacer uso de sus creaciones sin haber recibido alguna remuneración o algún consentimiento previo. También existe la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entre muchas otras cosas protege y administra la explotación del espectro radiológico, las concesiones, a quienes se las pueden otorgar, cómo otorgárselas, bajo qué estatutos lo van a hacer. También regula el tiempo de comerciales, el tiempo de la propaganda que hay en televisión, en radio, los contenidos audiovisuales. También está la Profeco, que por ejemplo en materia de compras electrónicas nos pueden apoyar si hay algún tipo de disparidad ahí. Entonces es importante que conozcamos también estas instituciones. También está la ley de protección a datos personales en posesión de particulares. Esto es que cuando nosotros entramos a una página y dejamos datos sensibles como nombre, dirección, teléfonos, nuestro CURP, RFC, esta información tiene que estar resguardada y tiene que ser utilizada únicamente para lo que el proceso en la página está solicitando. Esto está mediante los avisos de privacidad, que también son obligatorios, que también las empresas tienen que tener siempre visibles. También existen las normas oficiales mexicanas, que son disposiciones generales de tipo técnicas expedidas por las dependencias de la Administración Pública Federal y sirven para establecer características, reglas, especificaciones de un determinado producto o servicio. En general, estas son leyes e instituciones que rigen algunas de las cuestiones que como ingenieros en telemática debemos saber. Sin embargo, el campo es muy amplio aún. Considero que lo plasmado en este video engloba de manera muy general todos los temas más importantes vistos durante la unidad. Gracias.